Buenos días mis amados hermanos en Cristo, que el Señor me los bendiga poderosamente, que Dios se plazca en darle a cada uno de ustedes una bendición especial en este día. Es mi oración por cada uno de nosotros. Hoy quiero hablar de dos libros que para mí son la clave de de todas las escrituras. Pero antes de que sigamos, vamos a orar. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, grande y para siempre tu misericordia. Señor, nos disponemos a hablar de tu palabra, como cada día lo hacemos. Te pedimos que nos use conforme a tu voluntad. Danos entendimiento, sabiduría para poder hablar de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a hablar de esos dos libros que es la base de todas las escrituras. Son la base de todas las escrituras. El libro de Génesis, usted tiene que leerlo para poder seguir adelante. Cuando yo era joven, pues lo leía todo en un día. No tenía por qué esperar. Yo lo leía todo de un tirón, en un día. Pero ya no puedo leerlo un día. A veces me cojo más de una semana para leerlo. Para que usted vea cómo cambian las cosas, caballero. Es normal, ya veo muy mal. No tengo la misma agilidad. Y en fin, tengo una serie de dificultades que hacen que yo tenga que leer el libro de Génesis en una semana o 4 o 5 días, qué sé yo, por ahí. Pero no como antes. No cuando yo era joven. Porque todo lo acaban los años en la vida. El libro de Génesis, usted lo puede leer, son 50 capítulos. Y es fácil para leerlo. Y todo el Pentateuco es corto. O sea, son pocos capítulos. El más largo de todo es el Génesis, que tiene 50 capítulos. Pero el Éxodo tiene 40 capítulos. El Levítico tiene 27. Número tiene 36. Y Deuteronomio tiene 34. O sea que son todos cortos, que si una persona joven quiere hacerlo en un día, lo hace fácil para hacerlo en un día. Me refiero al que quiere, el que tiene tiempo y quiere hacerlo así. El que no, pues lo importante es leerlo. Decía Simón Char. Simón Char es un profesor de teología en la República Dominicana, de la Iglesia del Nazareno. Yo tengo muchos años que no sé nada de él. Pero fue mi maestro en teología. Los muchachos tienen que acordarse, Eleazar, Eliasí y Eliú, deben acordarse de Simón Char. Él y yo fuimos pastor en San Luis Central Osama, cada uno de una iglesia lejana, digamos, a distancia en San Luis. Y nos hicimos amigos en San Luis, pero después él fue profesor mío de teología. Y es un gran hombre, un hombre de Dios, una persona. Pero reitero, tengo muchos años, alrededor de 30 o así, que no sé nada de Simón Char. Pero bueno, yo le pido, siempre oro por él para que Dios le siga bendiciendo y colmando de poder. Y él decía que para leer la Biblia había que leerla primero con el telescopio, a distancia. O sea, mirarlo todo. Y después, con el microscopio. O sea, minuciosamente usted va a ir leyendo la Biblia, estudiándola. Porque de eso se trata, de estudiar y sacarle toda la sustancia espiritual que ese libro, ese gran libro de Dios, nos deja a nosotros. La palabra de Dios, la Biblia. Hay buenos libros, aparte de la Biblia. La Biblia quizás es el libro más vendido, pero no el más leído, lamentablemente. Es uno de los menos leídos. Pero la gente tiene que leer la Biblia para que Dios le hable y aprender dónde vamos a pasar la eternidad.
El libro de Génesis, voy a comenzar con el libro de Génesis. Decía que es un libro clave para, ahí abre todas las escrituras y comienza usted a leer. La Biblia es un libro amplio, que si usted lo lee se da cuenta que es un libro amplio. Tiene unos 1199 capítulos y 31.181 versículos. Es un libro bastante amplio para que nosotros podamos aprender más cosas de Dios. Génesis comienza hablándonos de la creación. Es comienzo. Génesis quiere decir comenzar. Entonces es como comienzo, nos habla de la creación de Dios. En el capítulo 1 y el capítulo 2 nos habla de la creación de Dios. Después, del capítulo 3 al capítulo 4, nos habla de la caída del hombre, la caída en el pecado. Y en los capítulos 6 al 9 nos habla de diluvio. Y en el capítulo 10 al 11 nos habla de la Torre de Babel. Todo el mundo conoce la historia de la Torre de Babel, no es necesario que la digamos otra vez. Pero eso es lo que compone en sí el comienzo de este gran libro, el libro de Génesis. Después, podemos decir que el Génesis, el principio, fue desde el principio hasta Abraham, pasaron alrededor de 2000 años. Y de Abraham hasta José, se cree que pasaron unos 350 años. O sea que toda la Biblia, todo ese tiempo se puede resumir y decir que pasaron alrededor de 2000 años. Es un libro, el Génesis es un libro fantástico. Tiene bendiciones. Es un libro para bendecir. Fueron bendecidos todos los que estuvieron cerca de Abraham, los que estuvieron cerca de Jacob, los que estuvieron cerca de Isaac y los que estuvieron cerca de José. Fueron bendecidos todos. Y ni uno de ellos fue bendecido porque estuvo al lado de Abraham, o Abraham estuvo al lado, o Abraham lo buscaba. Hasta lo libró de que lo hicieron prisionero. O sea, usted va a encontrar esa gente bendecida, muchas más. Abimelech, el faraón, el Potifar y tantos más que fueron bendecidos porque estuvieron cerca de esos hombres de Dios. Hay 4 personas muy destacadas en la Biblia, en el Génesis, perdón, que son Abraham, el padre de la fe, del capítulo 12 al capítulo 23. Isaac, el hijo amado, del capítulo 24 al 26. Jacob, el hijo escogido y castigado, del capítulo 27 al 36 de Génesis. Y José, el hijo sufrido y también exaltado, glorificado, del capítulo 37 al capítulo 50. Esas 4 personas marcan todo lo que es el libro de Génesis. Y en ello usted va a encontrar una serie de cosas para poder decir que usted es una persona que tiene un poco de conocimiento, digamos. También en la creación se encuentra primero el hombre, la mujer, el pecado, el día de reposo, el matrimonio, la familia, el trabajo, la civilización, la cultura, el homicidio, el sacrificio y la redención, las ciudades y los idiomas. Usted encuentra todo eso en ese libro. O sea, es un libro importante. Una vez
me dijo una persona que yo quería mucho, ya no voy a decir su nombre porque ya murió. Él me dijo que no era necesario leer el libro de Génesis. Yo, después de reírme un poco, pues traté de que él entendiera por qué teníamos que leer ese libro. Vamos a ver, pero antes de decirle lo que hablamos a aquel joven y yo, en su momento, hace ya muchos años, esa persona hasta murió, era de mi familia y estudiábamos teología juntos. Y bueno, pero antes de todo eso vamos a leer dos versículos en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es por eso que tenemos que leer la palabra de Dios, el Génesis, porque ahí comenzamos a darnos cuenta de todo lo que Dios hizo. Pero quiero completarle la anécdota de aquella persona que me dijo que no era necesario, que ya había pasado y que vivíamos por la gracia, que estábamos en el tiempo de la gracia y que no era necesario leer Génesis, ni esos capítulos, ni el Pentateuco. Yo le dije la importancia del Génesis y le dije, si no se lee el Génesis, no se entiende Apocalipsis, no se entiende nada. Para tú tener una base, para entender lo que viene después, hay que leer primero el Génesis. Y no solo el Génesis, también hay Éxodo y Levítico y Número y Deuteronomio y todos los demás. La Biblia es un libro para leerlo, pero como decía al principio, los libros clave para la lectura, para el entendimiento de la lectura de la palabra de Dios son Génesis y Mateo. No estoy diciendo, noten, no estoy diciendo que son los libros mejores, que son los más importantes y que hay que leer eso y los demás no estoy diciendo eso. No quiero, por favor, que interpreten que yo estoy diciendo una cosa así, porque eso jamás lo diría. Le estoy diciendo que para poder entender la Biblia, hay primero que leer el libro de Génesis. Y si no, usted no lo va a entender nunca. Imagínense si usted comienza a leer el libro de Apocalipsis. Y usted va a comenzar a hacerse preguntas, y esto y aquello. Ahora, cuando usted lee primero el libro de Génesis y lee todo el Viejo Testamento, entonces es muy fácil usted poder entender el Apocalipsis. No es tan difícil, aunque algunos creen que sí, que es muy difícil. Entonces yo le expliqué a aquella persona, le dije que era necesario, imprescindible leer esos libros. El libro de Génesis es un libro fantástico. Se divide en dos partes principales. Se divide del 1 al 11. Se nos habla de toda la creación hasta la Torre de Babel, como decía. Y del 12 al 50 trata con el hombre. Aquellos capítulos casi todos tratan con la creación en sí y la caída del hombre y todas esas cosas. Pero del capítulo 12 al capítulo 50 entonces trata con el hombre, porque es lo que Dios quería hacer desde el principio. Que el hombre sepa que Él lo ha creado o nos creó con un propósito de que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Por eso Cristo dijo que en las Escrituras nosotros teníamos la vida eterna. El apóstol Pablo, ese gran hombre de Dios, en el capítulo 3 de segunda de Timoteo, en el versículo 16 al 17 nos dice así: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 dice: a fin de que el hombre de Dios
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, que sin las escrituras no podemos hacer nada. Usted no puede saber nada si no lee primero. Usted no puede ir a la universidad si no sabe leer, si no lee. Usted no puede hacer nada sin la lectura. Asimismo es para la iglesia. La iglesia que lee muy poco la Biblia. Déjeme decirle. Y ojalá que en vez de sentirse mal algunos, se corrijan eso. Porque las escrituras hay que escudriñarlas, dijo Cristo. Escudriñad pues las escrituras. Escudriñala. Como decía Simón Charles, léela con un microscopio. Examínalo todo, calmadamente, tranquilamente, para que pueda ampliar tu conocimiento. Y que tu semántica sea mejor en la Biblia. Porque hay gente que tiene una semántica bíblica que realmente da mucha pena, da tristeza. Hemos dicho muchas veces eso, que hay gente que dice que Jesucristo es el buen justo. Usted está jugando con que una gente diga, una gente que sea cristiana, una gente que esté en la iglesia, que Jesucristo es el buen justo. Eso es porque realmente no lee la Biblia. Simple y llanamente, no es por otra cosa. Si la lee, jamás puede decir una barbaridad como esa. Jamás dice una barbaridad así. Porque Jesucristo era el hombre más justo que ha pasado sobre la tierra, el mejor hombre, superior a Moisés, superior a los ángeles. Entonces, ¿cómo usted puede compararlo con el juez justo? Cuando la Biblia dice que el juez justo ni respetaba a Dios ni respetaba a los hombres. Por favor, llegar a decir que el juez justo era Jesucristo, eso es realmente una aberración, una aberración o digamos una herejía. Eso no es otra cosa, más que una herejía. Ojalá que a usted nunca se le ocurra decir una cosa como esa. Pero todo eso es por falta de leer la palabra de Dios. Cuando se lee la palabra de Dios, uno puede ampliar sus conocimientos en Dios. Y el libro de Mateo, que hablábamos de 2 libros, no sé si tenga tiempo ya para poder decir todo lo que se puede decir del libro de Mateo. Pero si usted lee el primer capítulo del libro de Mateo, usted se va a dar cuenta que allí también nos está hablando de la genealogía de esa gente que estuvieron antes de Jesús. O sea que el libro de Mateo es fundamental para el Nuevo Testamento. Ahí se abre el Nuevo Testamento con ese libro. Encontramos que ese libro nos enseña todo eso del libro de la vida, del libro de Dios, de ese libro de Mateo. El libro de Mateo es comparado con azul púrpura, porque realmente era un hombre de Dios. Y toda esa escritura que fue de Dios, nos habla también desde el versículo del capítulo 1, del versículo 18, nos habla del nacimiento de Jesús. O sea, ahí comienza a hablarnos en el versículo 18, antes de lo que habla de la genealogía, tal engendró a tal y eso. No lo vamos a leer. Pero en el versículo 18 nos habla de cómo fue el nacimiento de Jesús. Ahí usted encuentra la vida de Jesús. En el Nuevo Testamento hay unos 89 capítulos. Los primeros 4 capítulos nos hablan de la vida de Jesús. De la vida de Jesús. Los otros 85 capítulos nos hablan del tiempo de Jesús en su ministerio. Y 27 capítulos nos hablan de la resurrección de Cristo, o sea, de la crucifixión y muerte de Cristo, sepultura y resurrección. Entonces, si no leemos esos libros, jamás nos daremos cuenta de todas esas cosas que son importantes en la vida cristiana. Dios me los bendiga, mis hermanos.
Dios nos los guarde. Y ojalá y que pudiéramos leer la palabra de Dios sin reservas. Dios le bendiga mucho y hasta la próxima semana.